El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía un solo trabajo que hacer durante un mensaje a la nación en horario estelar sobre el nuevo coronavirus, que era justamente tranquilizar a todo un país ansioso, un mercado de valores en pánico y un planeta dividido. En cambio, dejó a muchos confundidos y más asustados, sobre todo a las bolsas mundiales. El breve discurso de Trump en respuesta a la pandemia mundial del nuevo coronavirus mostró a un presidente cansado y que cometió varios errores que de hecho después tuvieron que ser corregidos por su equipo de prensa. Parte del discurso sonó como uno de los mitines nacionalistas de la campaña de Donald Trump, el mismo tipo de eventos susceptibles de ser cancelados justamente como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y cuando el presidente reveló finalmente sus planes para intentar detener este coronavirus, la verdad es que causó bastante consternación. Al anunciar la drástica medida de suspender todos los viajes desde Europa, donde el virus, recordemos, se está extendiendo, Trump agregó que la prohibición incluiría la enorme cantidad de comercio y carga y varias otras cosas. Si los estadounidenses que miraban la televisión se sintieron confundidos, bueno, los inversores quedaron aún más en shock. La Casa Blanca rápidamente tuvo que emitir una aclaración de que no, el comercio no se estaba deteniendo entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. La bolsa de Wall Street cerró este jueves con un retroceso de casi un 10%, su peor registro desde 1987. De hecho, las caídas de los mercados mundiales fueron en esta jornada incluso peores que las del pasado lunes negro. Las claves en Mundo Plus hoy. Bien, y vamos a desmenuzar estas medidas y sus efectos con nuestros invitados, Pablo Cabrera, investigador de la Universidad Católica, y Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Pablo, Beatriz, gracias por acompañarnos nuevamente en Mundo Plus hoy. Mucho gusto. Gracias. A ver si podemos comenzar contigo, Pablo. A ver, ¿qué te pareció esta medida justamente anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo mencionábamos en nuestro viral, prohíbe precisamente los vuelos hacia Estados Unidos por parte de Europa durante 30 días? Bueno, a los ojos del público parece sorpresiva, muy categórica y obviamente inconsulta a la luz de lo que han reaccionado la Unión Europea y algunos líderes europeos. Obviamente que, como dice la nota, no solo cunde el pánico en las bolsas, sino que cunde el pánico en la población. Yo creo que de alguna manera esto es como, podría ser interpretado como el término o el anuncio del término de la globalización. Yo creo que esto esconde algo detrás, esconde algo porque obviamente que... ¿Algo como qué? Como la cadena donde está sometido los Estados Unidos en una cadena de dependencia de otros países, de algunos insumos y de algunos materiales, principalmente médicos. Yo creo que todos los insumos farmacéuticos y médicos y también de otros elementos importantes de la industria y del comercio americano provienen de otros países. Y Estados Unidos, según se sabía, estaba teniendo una bastante escasez de mascarillas, por ejemplo. Mascarillas quizás que no era lo central, porque estaban a su vez transmitiendo que las mascarillas no era lo central para prevenir el coronavirus, pero sí se vio que en las tiendas americanas en Nueva York, en muchas partes decía, haga la fila, pregunte por mascarilla, y cuando llegaban a preguntar por mascarilla no había mascarilla, en vez de poner afuera no hay mascarilla. Claro. Eso era un impacto también para la población. Yo creo que ellos están viviendo un año electoral. Trump está viviendo un año electoral con un contrincante que es el Partido Demócrata, que se está uniendo en torno a una persona y a una idea, en el establishment, como queriendo decir, estamos en condiciones de derrotar a Donald Trump, y él obviamente con asesores de distinto tipo. En este caso se dice que los asesores que atizaron esta decisión es Peter Navarro, que es un asesor bastante ultraconservador del área ultraconservadora del gobierno americano, y creo que podría ir por ahí esa línea. Estados Unidos hace mucho tiempo que está señalando de que tiene que ser autosuficiente en muchas cosas, porque en crisis puede depender de la cadena de distribución. Y el mundo en globalización es una cadena de relaciones con los otros países o con otras instituciones. Y yo creo que más luego que tarde, a lo mejor esta epidemia
y ahora pandemia, que fue lo que golpeó a los Estados Unidos un poco, porque tiene que entrar en una línea de tomar determinaciones y políticas en conjunto con toda la comunidad internacional. Y el America First lo complica. Claro. Beatriz, ¿y qué consecuencias finalmente puede tener esta medida? Consecuencias económicas, me refiero a esta medida que tomó Estados Unidos, pero dentro de la Unión Europea. Porque una cosa es más allá de que la gente no pueda viajar durante 30 días a Europa, o claro, viceversa con Estados Unidos, pero en tema de las importaciones, exportaciones, ¿cómo afecta, qué implicancias económicas tiene esta medida? Bueno, por suerte las exportaciones no se van a tocar, aunque ya hay muchos problemas con con el proteccionismo de Donald Trump, por ejemplo, con temas agrícolas en España. De hecho, estaba en Washington la ministra de Relaciones Exteriores de España y la ministra de Industria, porque Donald Trump en los últimos meses, en el 2019, él tomó medidas proteccionistas contra productos europeos, ¿ya? Entonces, bueno, es un proteccionismo que va más allá del coronavirus. ¿Ya? Pero en términos de coronavirus, hoy en día el comercio no solamente se mueve por mercancías, se mueve por servicios. Y estamos hablando de que tú estás impidiendo que haya servicios, por ejemplo, jurídicos, servicios de entretenimiento, servicios médicos. Hay mucho tipo de servicios que vuelan en esos aviones. Y también familias enteras. Tú puedes estar separando a familias de madres que no puedan volver a ver a sus hijos en un periodo de cuarentena que puede ser indefinido, etcétera. Mucha gente estudia en otros países. Claro, mucha gente estudia. Entonces, en el tema económico impacta mucho más para los servicios. Es verdad que los aviones también traen carga, entonces siempre va a haber un impacto en el comercio, pero mínimo. Normalmente el comercio se hace a través de los puertos y de los buques. Este tipo de medida... ¿Qué? Que no está prohibido. Que no está prohibido, pero este tipo de medidas es unilateral. O sea, yo creo que la molestia europea ha sido que no te consultan, que no se ve en conjunto, bueno, qué medidas vamos a tomar, cuando en el caso de Estados Unidos todavía no están en la fase 4. ¿Ya? Sí que es verdad que hay bastantes contagiados, que se han tomado otras medidas, por ejemplo, económicas importantes, como bajar los tipos de interés, que todavía no está funcionando, o en universidades, evidentemente, no ir a la universidad, no ir a colegios. Claro, hay varias que ya están clausuradas, claro, suspendidas las clases y las están haciendo online. Claro, porque han tenido casos de coronavirus, entonces prefieren suspenderlas. Entonces, bueno, esas son las medidas normales que se han tomado en el resto de los países. De repente, suspender unos vuelos con toda Europa, siendo que no está ni siquiera en la fase 4, claro, a mí me parece muy grave. ¿Y en España precisamente? ¿Cuáles son las implicancias económicas? Bueno, en España en concreto las implicancias del coronavirus son muy importantes, al igual que en Italia, al igual que en China, países donde también se ha desplomado la bolsa. Hoy se desplomó la bolsa un 8%, casi parecido a Wall Street, y ha ido cayendo estos últimos días, pero también se ha desplomado la bolsa porque las medidas económicas son insuficientes. O sea, el Banco Central Europeo estaba anunciando unas medidas económicas, al igual que en Estados Unidos, y por ejemplo no ha bajado los tipos de interés, pero sí va a comprar deuda de los países y va a inyectar a la economía 120.000 millones de euros. Eso parece muchísimo, pero es insuficiente. Estamos hablando de 19 países. En Estados Unidos estamos hablando de un país solo. Y en el caso de España también se va a inyectar dinero a la economía. En el caso de España es el tercer país del mundo en recibir turismo. Primero es Estados Unidos, el segundo es Francia y el tercero es España. Con 50 millones de habitantes recibe 80 millones de turistas, 82 millones de turistas. ¿Qué pasa? Que claro, ya estamos viendo que se han cancelado las fallas, muchas de las fiestas nacionales que había en España, que cae el turismo. Va a haber una inyección de dinero para el turismo, pero no va a ser suficiente. Claro. Va a haber una reflexión. Ahora, ¿por qué se excluye esta restricción de Estados Unidos, excluye a Reino Unido? ¿Porque es a toda Europa menos Londres? Basta mirar las tasas de tanto de mortalidad como de contagio, las del Reino Unido son muy bajas. En realidad hay un mar de por medio. Y eso que ha sido siempre un hecho como para separar al Reino Unido de Europa, pero también es por la especial relación que tienen. Yo me imagino que tiene que haber tenido también esa incidencia. Pero
ver lo que está sucediendo y desde un punto de vista económico, desde un punto de vista del sufrimiento del turismo, también habría que mirar quizás en algún momento un lado más optimista de toda esta situación. Yo creo que efectivamente el turismo está sufriendo y es una crisis, pero será una crisis momentánea. Yo creo que también las medidas son tan drásticas quizás porque los servicios sanitarios de los países no eran suficientes o capaces para atender una pandemia de esta naturaleza. Esto podrá significar, por eso estos temas de las cuarentenas, ¿no? Las cuarentenas es para nivelar la línea de tasas de contagiados, ¿no? Porque en la medida que se prevenga con pandemia, se va manteniendo y los hospitales pueden distribuir su capacidad para atender a los verdaderamente contagiados. Porque si no sería un caos absoluto, podríamos entrar como en esas películas de... Claro, que eso es una enfermedad de un virus de rápida transmisión. De rápida transmisión. Entonces yo creo que aquí, la parte quizás positiva es que se están tomando medidas y que a lo mejor esto puede servir, como todas las crisis, a pesar que es una crisis muy profunda y muy importante, puede servir para salir fortalecidos también. Para salir fortalecidos en lo que se refiere a la organización, en lo que se refiere a preocuparse más por el otro. Yo creo que he visto muchos artículos en Europa que se llama El amor en los tiempos del coronavirus. Ha salido canción, ha salido de todo ya. No, y eso es importante desde una perspectiva no de lo que tiene importancia en la familia, en el saludarse, en el besarse, en el tocarse, etcétera. Obviamente que tiene importancia en la vida cotidiana de las personas y en el ánimo de las personas, pero tiene también mucha importancia en que estábamos en una sociedad muy egoísta y no preocuparnos por el otro y en diferentes estratos. Quizás ahora aquí somos todos iguales. Todos tenemos la posibilidad de contraer el coronavirus y de los más desposeídos. O sea, la cultura del descarte hoy día ha demostrado que puede ser paliada por una atención mayor hacia los más desposeídos, hacia los más frágiles. O sea, claro, la vulnerabilidad del sistema ha quedado muy claro. Y nosotros los de Latinoamérica hemos tenido quizás un poquitito de tiempo y un espacio para prepararnos a eso. Dese cuenta de lo que está sucediendo en Italia. Italia es un país de una creatividad enorme, de tasas de turismo inmensa, es el cuarto país industrial de Europa, o a veces el tercero. Obviamente que tiene que estar sufriendo enormemente, pero la población ha reaccionado positivamente. Es cierto que los tiene contrañidos, parecieran ser fórmulas de autoritarismo, hay algunos países que están más acostumbrados a las fórmulas de autoritarismo que otros, porque efectivamente los gobiernos autoritarios tienen mucho más manejo con esto. Y aquí el tema del coronavirus no solo de la perspectiva de Estados Unidos y Europa, sino que también desde la perspectiva de China. La perspectiva de China es desde donde supuestamente, hasta los elementos que tenemos es que ahí nació, ¿no es cierto?, que se tomaron las medidas y que ahí estaría, según lo que se nos señala, estaría ya detenido, o sea, empezando a claro, salir. Más controlado, el presidente chino. Pero para ellos, en términos de imagen, en términos de relacionamiento, en términos de aprovechar también la globalización, hay que recordar que la globalización, uno de los elementos centrales de la globalización es la aparición de China en el escenario global. Claro. Entonces esto, obviamente que también hay que analizar nosotros estas causas desde una perspectiva económica, por cierto, que nos está afectando a todos, sobre todo si China es la fábrica del mundo, imagínense cómo nos puede afectar a nosotros. Pero también tenemos que mirarlo en una perspectiva más global y una perspectiva más integral, que es lo que necesitamos, ¿no? Claro. Beatriz, te quería consultar a raíz de lo que estabas diciendo tú anteriormente, ¿en qué consiste este plan que fue presentado por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde? Bueno, la economía necesita liquidez, ¿ya? Claro. Entonces ha inyectado 120.000 millones. Los países europeos, por su lado, como España, también están inyectando liquidez a la economía. Esa liquidez va directamente a los bancos. Los bancos tienen que renegociar créditos, deuda que tiene. Lo más afectado, evidentemente, van a ser las pymes. Entonces, lo que se está trabajando es repactar con los bancos una deuda a más largo plazo. Claro, y ella no anunció la tasa de interés. Pero para eso tú necesitas meter liquidez y que los bancos tengan esa liquidez.
liquidez, porque si caen los bancos entonces se desploma la economía, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con la crisis económica del 2008? ¿Qué haces? Salvas a los bancos primero, ¿ya? Entonces, son medidas para los bancos, para que los bancos a su vez trabajen con grandes empresas, pero también con pymes. Hay una línea de pymes muy importante, no solamente para que se repacte toda la deuda con los bancos, tengan créditos, sino que además, por ejemplo, en el caso del gobierno español, durante 6 meses no van a tener que pagar impuestos, ¿ya? Hay muchas otras medidas importantes. Yo, hablando, por ejemplo, de un ejemplo muy bonito que he visto en España de esa solidaridad, tiene relación a la crítica que se le ha hecho al gobierno de Pedro Sánchez. Entre todas esas medidas, por ejemplo, se le va a pagar a aquellos que tengan licencias médicas, el gobierno va a pagar al 75% de esas licencias médicas. Pero ¿qué pasa con los padres que tienen que cuidar a sus hijos en casa y no pueden teletrabajar? Porque aquí parece que todo el mundo está teletrabajando, pero no es así. Hay muchas personas que no pueden trabajar desde la casa. ¿Quién cuida a esos niños? Claro. Hay voluntarios en España para cuidar a esos niños. Ya se han ofrecido voluntarios para que los padres puedan trabajar y no pierdan el empleo. Lo que pasó que también Lagarde dejó, había mucha expectativa sobre la reducción de la tasa de interés que no fue. Claro. Fue. O sea, una vez más quedaron en expectativa y pareciera ser los anuncios que no fueron para el grueso de la población, porque necesitan incentivos de trabajo también. Perfecto. Beatriz, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Mundo Plus. Hoy muchas gracias a ustedes por también habernos acompañado. Y quédense con nosotros porque ya viene una nueva edición de Mega Noticias Plus Prime con Andrea Aristegui. Nos vemos. En el mundo nacen nuevas formas de comunicarse.